amén. Podemos darle un aplauso al Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Miren, si Dios no nos hubiera hecho expresivos, pues eso hubiera significado que las expresiones no tienen ningún valor, ¿verdad? Y ningún sentido, y ninguna razón de ser. Pero ¿qué creen? Dios nos hizo expresivos. Ahora, ¿ustedes creen que Él nos hizo expresivos para expresarnos por todos lados y para todo y por todo, menos para el Señor y por el Señor? Hay personas que se ofenden cuando nos emocionamos por las cosas de Dios. Pero es chistosísimo, ¿verdad? Porque no se ofenden cuando alguien se emociona porque alguien está persiguiendo un pedazo de pelota. O sea, somos expresivos, punto, es un hecho. Amén. Porque Dios nos diseñó con esa capacidad para dársela a Él. Y qué liberador es alabar a Dios con toda la capacidad para expresar que Dios nos ha dado. Créanme, hay lugares en donde no levante las manos tan alto porque qué escándalo, ¿verdad? Qué cosa más terrible. Yo me hubiera muerto si me hubiera tocado un ambiente así. Amén. No grite tan fuerte, eso no se hace en la casa de Dios. ¿Quién dice que no? Yo lo hago en mi cuarto de oración. ¿Cómo así? En mi cuarto de oración puedo ser de una manera, a solas y en privado con Dios, y en la casa de Dios no puedo ser de la misma manera como soy en mi cuarto de oración. Como que no es congruente, ¿verdad? De hecho, ¿saben dónde aprendí yo a ser expresivo? Fue en lo privado. En lo público solo hago lo que estoy acostumbrado a hacer en lo privado. Amén. Pero atrévase a ser expresivo delante de Dios. ¿Sabe qué? Se lo está diciendo a alguien que descubrió este principio hace como 45 años y me va a contar el poder que empieza a generar esto en su vida y las experiencias espirituales que empieza usted a tener con Dios. Amén. Estoy hablando muy en serio y por pura experiencia, ¿sí? Qué maravilloso. Miren, estamos hablando de Dios. ¿Qué tamaño tiene Dios? ¿Cabe en el bolsillo de mi saco? Creo que no, ¿verdad? ¿Cabe en 1000 y pico de páginas en un libro? Pues no, porque no es teoría. ¿Cabe en nuestro cerebro? No. Entonces no se trata de, primero busco entender, o lo voy a hacer como yo quiero, o como a mí se me ocurre. No, estamos hablando de alguien infinito. ¿Qué significa infinito? Pues si somos un poco más puristas con las definiciones, no tiene principio y no tiene fin. Pero si no tiene fin, entonces, ¿dónde está el límite que le voy a poner a Dios? O sea, voy a levantar mis manos hasta acá, pero no hasta acá. ¿Qué límite le podemos poner a Dios? Voy a danzar con la mitad de mis fuerzas, pero no con todas mis fuerzas. Voy a gritar con la mitad de mi voz, pero no con toda mi voz. ¿Quién le está poniendo esos límites al Señor? No le ponga límites a Dios. Todo lo que existe que tiene que ver con Dios es infinito, es ilimitado. Creerán que nuestro entendimiento de las Escrituras es ilimitado también. Si tan solo dejamos de detenernos en el estado o en el punto en el que nos encontramos y seguimos buscando conocer, buscando saber, buscando entender. Amén. Nuestra oración, cuando empezamos a orar, nos metemos a un océano ilimitado, sin fin. Entonces no hay tal cosa de que yo ya sé orar porque oro de esta manera. Bueno, ¿y desde cuándo Dios tiene límites? Y empiezan a abrirse mundos. Adorar al Señor, créame, empiezan a abrirse mundos cuando empezamos a hacerlo. Caminar con Dios, eso es algo que no tiene límite. No. Dios es el domingo de 11 a 1. Pues mi Dios no dura 2 horas. Amén. Amén. ¿Ven lo que estoy tratando de decir? ¿Sí? Estoy tratando de que sean libres. Con la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Gracias a Dios. Y créanme, eso revoluciona nuestra vida de una forma increíble. ¿Sí?
Muy bien, gracias al Señor. ¿Estamos agradecidos y felices? Yo sí. Muy bien. Entonces, regresemos a Lucas 21, verso 28 y vamos a partir de donde nos quedamos la semana pasada. Eso está bueno. Estoy tan acostumbrado a enseñar todas las semanas. El día de ayer, Lucas 21, verso 28. Es como cuando dicen el domingo en la mañana, dicen en esta noche, porque está uno acostumbrado a las reuniones de la noche, ¿verdad? Bueno, gracias al Señor. Voy a retomar esta cita para ubicarlos a todos y explicarles qué vamos a hacer ahora. Lucas 21, verso 28, hablando del final y de las cosas que deben acontecer al final, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Amén. Muy bien. Ahora vámonos a Juan capítulo 9, verso 4. Juan capítulo 9, verso 4. Juan 9, 4. El otro fue bonificación, realmente era Juan 9, 4 lo que estaba buscando. Juan 9, 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ayer les expliqué cómo el mundo va rápidamente camino a este estado que la Biblia llama la medianoche. Y viene Jesús y dice, mientras es de día, aprovechemos el día, trabajemos, ¿sí? Jesús dijo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ¿sí? Cuando los fariseos se enojaron con él porque sanó a un enfermo el día de reposo, dice, hasta esta hora mi padre trabaja y yo trabajo. Amén. Trabajar es acción, trabajar es actividad, trabajar es algo que nos hemos propuesto hacer y hacerlo. Y hay mucho trabajo que hacer si queremos llegar a ser todo lo que Cristo quiere que seamos. ¿Sí? El fundamento ha sido puesto y es un don gratuito, es un regalo. Pero el Señor quiere que trabajemos para edificar sobre ese fundamento. Mientras es de día tenemos la oportunidad para hacerlo, pero va a llegar el momento en donde va a ser tan densa la noche que se habrá terminado la oportunidad para hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Amén. Entonces, hoy quiero explicarles de entre todo lo que podríamos estudiar y explicar. Quiero explicarles, les voy a dar 2 lecciones en una. Vamos a aprovechar el tiempo. Y quiero explicarles un par de cosas que debemos estar haciendo. El trabajo que debemos estar haciendo mientras es de día, antes que venga la noche. Amén. Si hacemos estas cosas, hermanos, no solo vamos a permanecer firmes y gozosos en medio de la oscuridad que está envolviendo este mundo, vamos a estar listos y dispuestos y preparados para encontrarnos con Jesús y vamos a estar en donde el Señor Jesús esperaba encontrarnos. Amén. Bueno, entonces empecemos nuestra lección. Nuestra base va a ser en Efesios capítulo 3, verso 14. Ahora, en lo que llegamos a Efesios, déjeme seguir insistiendo con esto. ¿A qué le llamamos cristianismo? Si somos honestos, algunas personas le llaman cristianismo a la acción de hacer acto de presencia a un servicio cristiano una vez a la semana por un par de horas. ¿Será eso cristianismo? ¿Será eso por lo que Jesús pagó con su propia sangre el precio para nuestra redención? ¿Para convertirnos en miembros de un club religioso? Y a veces ni siquiera son muy religiosos, a veces son clubes sociales. Y yo creo que es algo más que eso. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Saben qué significa camino? Un modo de vida, un curso de acción. Una vez estaba yo en la universidad, el Señor me salvó cuando yo ya estaba iba a empezar 4º semestre de la universidad y estaba en la cafetería y estaba leyendo mi Biblia en lo que me comía un brownie. Y se llegó a sentar una compañera de clases a mi mesa y me dijo, ¿qué estás leyendo? Pues estaba leyendo mi Biblia y me hizo una pregunta sincera, me dice, ¿pero tú la lees solo por querer saber o la lees con la intención de querer hacer lo que ahí dice? Ahora ella no era cristiana.
No sé si ya lo es, no lo creo. Pero me le quedé viendo y le dije, la leo con la intención de aprender y de hacer lo que descubro que la Biblia dice. Amén. Es un camino, es una vida. Cuando Jesús me encontró, mi vida cambió, mi curso de vida, mi modo de accionar, todo cambió. Al principio las cosas más básicas, pero tarde o temprano empecé a hacer elecciones muy dramáticas, porque el Señor estaba cambiando por completo el curso de mi vida. Eso es cristianismo, un cambio. Amén. Un cambio de vida, acción. Y déjenme decirles, es algo que no vamos a poder esconder debajo de un almud. La obra que el Señor hace en nosotros es tan obvia y aparente que la gente empieza a notar el cambio. Muchas personas dicen, soy cristiano. Y estaba leyendo a un autor que respeto mucho de los años 30 y decía, miren, qué pena cuando tenemos que decirle a la gente que somos cristianos. Porque es la única manera como van a descubrir que lo somos. ¿Cierto o no? Tremendo, ¿verdad? Y parte de la acción que Dios quiere ver en nuestra vida, que Dios nos quiere ver haciendo, es lo que viene a continuación. Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios 3, 14. Esta es una de las porciones a las que he regresado una y otra vez. Y todavía estoy buscando entender de manera más alta y más profunda lo que aquí dice. Es una de las porciones más maravillosas que hay en toda la palabra de Dios. Efesios 3, 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entendemos que todos somos llamados del nombre de Jesús. O sea, el día de nuestra salvación fuimos hechos hijos de Dios. Somos parte de la familia. Amén. Ok. Gracias por su entusiasmo al saber que son parte de la familia espiritual del Señor. Ok, eso está mucho mejor, ¿verdad? Es como, vaya. Espérense que se manifieste lo que se va a manifestar cuando Jesús se manifieste. Y no solo nos vamos a quedar con la boca abierta, nos vamos a quedar pasmados de la realidad de todo lo que el Señor prometió y ofreció y formó en nosotros, se hizo en nosotros, ¿verdad? Amén. Muy bien. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Ese es el hombre espiritual, ¿verdad? Por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No entendemos llenos de toda la plenitud de Dios, no lo entendemos. Amén. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, gracias a Dios, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Entendimos lo que acabamos de leer? No. Pero por lo menos podemos entender algunas cosas. Ahora, podríamos detenernos en la altura, la profundidad, la anchura y la longura. Pero ese no es nuestro tema, porque lo que nos interesa es entender qué parte nos toca a nosotros hacer para que todo esto sea perfeccionado en nuestras vidas. ¿Qué dos cosas dice que tienen que ocurrir para que seamos plenamente capaces de comprender estas dimensiones del amor perfecto con el que somos amados por Dios a través de Jesucristo? Hay dos cosas.
Hay dos cosas que nos hacen permanecer. Hay dos cosas que le dan firmeza a nuestra vida, estabilidad. Hay dos cosas que tienen que estar bien, bien maduras en nuestra vida. Amén. Y cuando la noche se ponga cada vez más oscura y los vientos soplen más fuerte, no tenemos por qué temer. Vamos a estar firmes y sólidos. Amén. Y el mundo se puede estar desmoronando a nuestro alrededor. Nosotros vamos a permanecer firmes. ¿Qué dos cosas? Para que fortalecidos, Él es el que nos fortalece. ¿Qué nos toca hacer a nosotros aquí? Arraigados y cimentados. Arraigados y cimentados. Tenemos que estar arraigados y cimentados. Y créanme que mientras más profundas descienden nuestras raíces y nuestros cimientos, más se expande nuestro conocimiento. Mayor es nuestra experiencia con el Señor Jesucristo. Más sólida es nuestra fe, nuestra confianza. Amén. Y a nada nos bota, y a nada nos tumba. ¿Sí? Por eso el diablo anda cambiando de tretas todo el tiempo, porque cuando nos ve creciendo, primero viene como Satanás y busca oponérsenos, ¿verdad? Y ponérsenos enfrente y bloquearnos el camino, o venir con un tridente y con cuernos y decirnos ¡bu! Para ver cómo salimos corriendo. Pero cuando crecemos un poquito más, eso ya no funciona. Entonces ese lado del diablo ese lado del enemigo le da paso al otro que se llama diablo. Diablo significa el acusador. Y el acusador empieza a decirnos, mira, pero todavía no eres perfecto. ¿Qué te crees? ¿Tú crees que tienes lo que tienes? Yo no creo, si no ya fueras perfecto. ¿Han oído esa vocecita alguna vez? Amén. Pero cuando las raíces se van más profundo y los cimientos se van más profundo, ese truco ya no funciona con nosotros tampoco. Porque hemos crecido en el conocimiento del amor con el que somos amados y entendemos que es un amor que perdona. Entendemos que es un amor que no inculpa. Amén. Entendemos el nombre del Señor Jesucristo que ha sido invocado sobre nosotros y entre otras cosas lo cantamos. Ese nombre es perdonador de iniquidades, perdonador de rebeliones, perdonador de pecados. Amén. Entonces el diablo ya no nos puede seguir acusando. Mira lo que hiciste. Sí, pero fui a Jesús y lo puse bajo la sangre. ¿Cuál es tu problema? No eres perfecto. Ajá, pero tengo a alguien que sí es perfecto haciendo su obra en mí. Amén. Te tropezaste y caíste. ¿Qué te crees? Pues ¿qué crees? Me caí, pero me volví a levantar y sigo caminando, no importa qué. Porque hay una sangre que me cubre, hay una misericordia que me cubre. Hay un nombre de perdón que ha sido invocado en mí. Él me perdona porque esa es su naturaleza. ¿Cuál es tu problema, diablo? Entonces termina por tirar la toalla conmigo. Pero entonces el enemigo le da paso a ese otro lado, ¿verdad? Que se llama serpiente. Y la serpiente empieza a buscar engañar, encantar, seducir. ¿Ven cómo se vuelve cada vez más sutil el trabajo que hace el enemigo? Porque una cosa es que se nos ponga enfrente y nos diga ¡bu! Y otra cosa es que empiece a hablarnos al oído con cosas seductoras, atractivas. Su trampa no es venir con mentira y ponérnosla adelante. O sea, eso ya no funciona con nosotros. Eso es para parvulitos, pues. Pero ¿saben qué hace? Mitad verdad y mitad mentira y las mezcla. Entonces dice uno, pues suena bien, pero huele mal. Cuando las raíces se van cada vez más profundas y los cimientos se van cada vez más profundos, la serpiente ya no tiene ninguna cabida en nosotros porque no nos tragamos medias verdades. Amén. Ya hay suficiente verdad en nosotros para no caer en esa trampa. Nos estamos convirtiendo en un caso perdido para el diablo. De eso se trata. Pero el último grado de maldad, de malicia, se llama dragón, ¿verdad? Dragón significa elongar, significa hacer algo de este tamaño que parezca de este tamaño. Y además, si la serpiente seduce, el dragón busca seducir, pero al cubo, pues. Más bien a la séptima potencia, porque el dragón tiene 7 cabezas, así lo describe el libro de Apocalipsis.
pero igualmente es un acoso continuo, es una batalla continua en la mente. Pero cuando nuestras raíces se van más profundas y nuestros cimientos se van más profundos, también esa batalla está perdida para el diablo. Miren, se trata de que ya no seamos nosotros carnada para el enemigo. Se trata de que seamos un caso perdido para el enemigo. Amén. De eso se trata. El mundo allá afuera al principio nos seduce, nos atrae, nos llama la atención. El conflicto de muchos cristianos sinceros es, pero es que sí me gusta, pero yo sé que no me debe gustar, pero ¿cómo le hago? Porque sí me gusta. Bueno, realmente la respuesta es, olvídese, déjese a un lado, concéntrese en dejar que sus raíces se vayan más profundo y sus cimientos se vayan más profundo. ¿Y saben qué? Tarde o temprano, solito, como fruto, como resultado, esa cosa que antes era tan importante de repente es como que, ¿y yo por qué viví perdiendo mi tiempo con eso? Amén. Arraigados y cimentados, arraigados y cimentados. Pero ¿cuán profundas son las raíces de los creyentes? ¿Cuán profundos son los cimientos de los creyentes? Lamentablemente vemos a nuestro alrededor muchas veces y vemos que un pequeño viento, ¿verdad? Una pequeña cosa. Alguien no me saludó y me ofendo y salgo corriendo y nunca más. Dios mío, eso es ni siquiera tener una sola raíz, pues. ¿Verdad? No son muy profundas las raíces de los cristianos si somos honestos. No son muy profundos los cimientos de los cristianos. Amén. Pero no le estamos hablando al resto de los cristianos, estamos aquí hablando entre nosotros, cómo están nuestras raíces y nuestros cimientos. Amén. Bueno, estudiemos eso. Vámonos primero a las raíces. Por supuesto, tendríamos que irnos a... hagamos Jeremías capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, 5. Y miren, en tanto dura el día, todavía podemos trabajar para hacer que nuestras raíces se vayan cada vez más profundas. Amén. Jeremías 17, verso 5. ¿Estamos? Ok. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. Esas es aquellas ramitas que el viento va juntando y empiezan a rodar, ¿verdad? Será como la retama en el desierto. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Interesantemente, en este contexto el Señor nos dejó el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y muchas veces creemos estar firmes y por eso dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Creemos estar muy bien, creemos tener raíces muy profundas, creemos estar muy crecidos en Cristo y un pequeño viento y todo se viene al suelo. Amén. Pero dice, miren, podemos ser una o la otra cosa. Podemos ser ese montón de palitos secos que están en los lugares estériles, sin fruto, sin raíces, y el viento los sopla y se los lleva para allá, se los lleva para allá. Podemos ser eso, y mucha gente es así. Escuchan alguna cosa por allá y se van para allá. Luego escuchan otra cosa por aquí y se van para acá, y nunca echan raíces. Amén. No aprenden a conocer a Dios de esa manera. Por lo tanto, su confianza en Dios es muy primitiva. Yo confío en Dios. Sí, hasta que llega el primer problema, vamos a ver si es cierto. Y generalmente solo del diente al labio, porque no podemos confiar en alguien a quien no conocemos. Amén. Dice, podemos ser eso, o podemos ser un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Un árbol cuyas raíces han alcanzado el manantial, la veta, están bebiendo agua, aunque todo a su alrededor esté seco, esté muerto. Amén. No importa, ese árbol sigue frondoso,
Porque la vida del árbol no depende de alguna relación aquí arriba, de alguna cosa. No, la vida del árbol depende de que las raíces han llegado, han encontrado la veta, han encontrado el agua de vida, han encontrado el río de verdad. Ese árbol va a estar frondoso siempre. Su relación es con el Señor Jesucristo, con su palabra, con su verdad. Beben del Señor Jesucristo, de lo que Él nos ha dado en su palabra. Buscan aprender, entender, saber, conocer mejor. Amén. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó, empecé a ir a la iglesia, me daban lecciones y yo decía, qué maravilla. Al principio, por supuesto, todo es nuevo y es una época muy bonita y pues nunca regresa porque nuevo pues solo una vez, ¿verdad? Amén. Pero yo recuerdo que no me quedaba satisfecho con las explicaciones que me daban. Y yo empezaba a orar y decía, quiero entender más, quiero entender mejor. En esa época yo no sabía cómo estudiar mi Biblia, pero tarde o temprano aprendí viendo cómo lo hacían otros. Porque tampoco fue que alguien se sentara conmigo y me dijera A, B, C. Porque el que tenía la necesidad profunda, el deseo y el hambre era yo. Amén. ¿Ok? Entonces aprendí a buscar los tesoros escondidos en el campo de la palabra. Amén. Y empecé a encontrarlos. Empecé a beber de esos ríos de agua viva. Y muchas veces veía yo aún a mis amigos de la iglesia hacer las elecciones más insólitas, ¿verdad? Una vez llegó, me acuerdo muy bien, alguien conmigo, me dijo, fíjate que nos vamos a ir a otro lado. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Le digo. Esto fue antes de que empezara vida cristiana, fue la iglesia donde estábamos creciendo, estábamos formándonos. Me voy a ir a otro lado. ¿Así? ¿Por qué? Porque aquí no crezco. Me le quedé viendo, le digo, ¿y yo por qué sí? ¿Crecemos porque nos caen bien los pastores o crecemos porque buscamos al Señor con todo nuestro corazón? ¿Crecemos porque pintaron la iglesia del color que a mí me gusta o crecemos porque oramos? ¿Crecemos porque todos nos caen bien en la iglesia o crecemos por buscar al Señor en su palabra? ¿Qué nos hace crecer? Ven, mucha gente solo está buscando un club social. Yo estoy buscando a Dios y aprendí a buscarlo desde el día 1. Amén. Gracias a Dios. Amén. Démosle gloria al Señor. Él nos extendió la invitación de tener una relación viva, personal con Él. Entendemos lo que eso significa. Caminar con Dios en esta vida, en este mundo. Una vez Dios me habló, estaba yo corriendo en mi trabajo, terminando mis proyectos para presentar en la universidad y la voz, ¿verdad? No te apures, el catedrático no va a llegar hoy. Bueno, y no es que no le hice caso, pero yo soy súper responsable con todo. Así es que con eso en mente, de todos modos me fui a la universidad, pues porque era mi responsabilidad. Y llego. Y la noticia, todos estaban afuera de la clase. ¿Qué crees que no vino el catedrático? Y el amigo que me lo estaba diciendo me lo dijo y yo le dije, pues yo ya lo sabía, Dios me lo dijo. Se me queda viendo y me dice, perdón, ¿quién te lo dijo? ¿Dios? Ay, me dice, dichoso que Dios te habla. A mí sí, le dije, a ti no. Le dije una expresión muy guatemalteca, estás lavado. Estaba molestándolo. Y no estaba molestándolo. Caminar con Dios. O sea, ¿en qué momento esta cosa se convirtió en una religión formalista? ¿En qué momento esta cosa se convirtió en una serie de horarios y actividades? ¿En qué momento le llamamos a eso tener relación con Dios? Amén. Y la invitación es para todos. Es para todos. La invitación de tener una relación viva, personal, con el Creador, con la causa de todas las cosas. Amén. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, esto viene cuando nuestras raíces llegan hasta las aguas de la verdad y empezamos a beber la verdad del Señor Jesucristo. Vámonos al Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1.
Hace poco se los dije. Allá en la iglesia les dije, la religión es del diablo. El diablo fue el que la inventó. ¿Saben por qué? Díganme si no es el diablo detrás. Ya cumplí. Entonces ya me puedo justificar para seguir viviendo mi vida como quiero. Ya hice 2 de estas. Ya cumplí con Dios. Ahora ya Dios me puede dejar en paz. Ya puedo seguir haciendo lo que yo quiero. Y sentirme bien y sentirme justificado porque cumplí con un par de horas a la semana. Eso no lo pudo haber creado Dios. Eso lo creó el diablo para alejarnos de Dios. ¿Les hace sentido? ¿Verdad que hace todo el sentido del mundo? Amén. Ok, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Tremendo. Las mismas palabras de Jeremías, ¿no? Amén. Pero dice, miren, podemos ser, el escenario número 1 es una persona que anda en consejo de malos, está en camino de pecadores y se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Qué es esto? Son las personas que escuchan su propia razón, le hacen caso a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen y a lo que los alimenta el mundo y la opinión de la gente y etcétera. Amén. Estos malos pueden ser nuestra propia mente carnal, con sus geniales ideas, con sus grandiosas ideas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y a veces dejamos que nuestros pensamientos sean nuestros consejeros, pero no son los que salen de la mente de Cristo que está en nosotros, sino de nuestra mente carnal, que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, ¿verdad? Una vez estaba yo aconsejando a alguien y me hizo una pregunta, algo, pero la respuesta estaba en un versículo de manera textual. Así es que le dije, mira, ni te lo tengo que decir yo, leamos lo que dice el Señor al respecto de eso. Y le leí el versículo. Cuando terminé de leerle el versículo, se me queda viendo y me dice, y esto también es una expresión muy guatemalteca, será. Y yo, ¿y qué más puedo hacer? Le leí el versículo. Y ahí ya no puedo hacer nada, pues. Pero ¿cómo así? Le acabo de leer el versículo y dice, ¿y será que es así? Es obvio que es una persona que está oyendo el consejo equivocado, ¿verdad? El Señor le está diciendo una cosa, pero su mente carnal le está diciendo otra. Y la mente carnal es alimentada por las voces que oye uno allá afuera, en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. ¿Cómo somos cuando nos dejamos manejar por nuestra propia mente carnal, como la retama en el desierto? Vamos a vivir en lugares secos, dice, áridos, estériles, sin fruto. Una de las expresiones que se usa aquí en Jeremías que leímos, en tierra, creo que deshabitada es la palabra o la expresión que usa aquí, despoblada. Morará en sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. La palabra despoblada realmente en hebreo significa tierra salada, tierra que fue salada. Y se acuerdan que los enemigos, creo que los israelitas lo hicieron también en una ocasión, pero llegaban, conquistaban una ciudad y regaban sal en los campos alrededor de la ciudad. ¿Saben por qué? Para matar toda posibilidad de productividad y que se murieran de hambre los pobladores de esa ciudad y se vieran en la necesidad de irse a vivir a otro lado, porque ya la tierra no producía. Dice, esta gente va a vivir en tierra salada, nunca va a haber fruto. Siempre van a estar secos, estériles. Ay, me siento seco. Mejor me voy a ir a otra iglesia porque aquí estoy seco. No, pues lo seco no es la iglesia, lo seco es uno. ¿Me explico? Amén, amén. Sí, porque insistimos
en seguir manejando nuestra vida de acuerdo a lo que nuestro propio razonamiento carnal nos dicta. Pero si empezamos, dice, a meditar en la ley del Señor de día y de noche, seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hacen prosperará. La palabra prosperar es espectacular. ¿Saben básicamente qué significa? Estar siempre haciendo progreso. Eso significa. Amén. Entonces, leemos la palabra. Ahora, no se trata solo de leer, se trata de detenernos y pensar en lo que leímos. Gracias a Dios, Dios nos dio la capacidad para pensar. Lo que pasa es que tenemos oxidados los engranajes cuando se trata de la palabra de Dios. Y somos expertos en todo lo demás, pero cuando se trata de la palabra es como que ahí no tengo que pensar. Y una vez nos tocó predicar en un lugar, nos invitaron, así ya me acordé cuál fue la conexión allí. Era un lugar en la frontera entre Guatemala y Belice. Y era una convención, un congreso o algo. Y antes de mí, o que me tocara a mí, hubo un predicador fogosísimo, de esos que corren de un lado al otro y se saltan el púlpito y gritan y amén y aleluya y todo lo demás. Y hay gente que es así, es un don. Y cuando en medio de todo eso dan sustancia, el efecto es muy productivo. Pero por regla general, gritan, saltan y hacen toda clase de cosas y no dicen nada. Su concepto es animar probablemente, motivar probablemente, pero no instruir, no formar. Este era uno de esos. Y yo ya estaba nervioso, ¿verdad? Bueno, cuando llegó mi turno les dije, ok, ahora vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estudiar. Y van a creer, se hizo un silencio. Y todo el mundo, ¡ah! Y les dije, porque más importante que salir motivados es salir instruidos. O sea, de paso el Señor nos motiva, pero realmente la palabra motivar ni siquiera está en la Biblia. Él nos establece, nos fundamenta, nos perfecciona, nos instruye. Esas palabras sí están en la Biblia. Amén. Y el susto de la gente porque yo les iba a enseñar. Bueno, ya ni me acuerdo qué les enseñé, pero les enseñé. Amén. Meditar en la palabra, ¿sí? Leer y pensar. La meditación bíblica, hay una analogía que es el principio de rumiar, ¿verdad? Ustedes saben que viene la vaca, se come el pasto, lo mastica y el pasto masticado se va a la panza. Al rato lo regurgita, ¿verdad? Y empieza otra vez rock, 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 y entonces va al bonete. Al rato lo regurgita y rock, 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 y ahora se va al librillo. Y al rato lo regurgita y rock, 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 y de regreso al cuajar. Eso lo aprendí en primaria. Panza, bonete, librillo y cuajar. Nunca se me olvidó la canción. ¿Qué creen? Eso es lo que convierte zacate, duro y espinoso, en leche. Es que ¿por qué no entiendo? Porque pues ¿a qué horas va a poder digerir zacate si no lo trabaja? Pero se empieza a trabajarlo. ¿Qué quiso decir con esto? Sé que está en la palabra porque me lo leyeron. A ver, leámoslo otra vez. Y empieza uno a pensar, ¿verdad? ¿Por qué lo explicó de esta manera? Es que lo conectó con tal otro versículo. Y empezamos, ¿verdad? Sí, yo nunca se me hubiera ocurrido conectarlo. Y ya está, ¿verdad? Al rato otra vez. Sí, pero yo quiero entender un poco mejor esto, porque obviamente en el ratito que nos enseñaron ese principio, pues no se puede enseñar todo. El principio tiene que haber más. Y empezamos, ¿verdad? Y seguimos meditando, rumiando. ¿Saben qué ocurre cada vez que rumiamos la palabra? Las raíces se van más profundo, más profundo, más profundo, más profundo, más profundo.
Y quedamos más satisfechos, más satisfechos, más satisfechos, cada vez menos sedientos por las cosas de este mundo. Amén. ¿Sí? Y Jesús dijo que si bebemos de las aguas que Él nos daría, ya no tendríamos sed jamás. Sed por las cosas de este mundo. Porque esas aguas sacian, satisfacen. Y miren la clase de árboles en las que nos convertimos. Allá afuera todo es un desastre, nosotros estamos verdes. Amén. Allá afuera todo está seco, estéril, nosotros estamos cargados de fruto. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y el fruto no solo es para alimentarnos a nosotros mismos. Al final de cuentas, el árbol no se come su propio fruto. ¿Por qué da fruto? Primero, porque de esa manera está sirviendo a Dios. Porque un árbol frutal fue creado para ser un árbol frutal y cada vez que da frutas está sirviendo a su creador. Y segundo, para alimentar a los demás. Y muchas veces un problema y nosotros nos ponemos igual que los demás. Ay, sí, fíjate porque esto y esto y esto. Y raca, taca, 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 y quiti, quiti. Ay, sí, vámonos de aquí. Pero qué tal que vengan y digan, fíjate que tengo este conflicto por esto y esto y esto. Y se topan con un árbol cargado de fruto y bien verde, con las raíces puestas en el río de vida y en el río de verdad. Y les decimos, a ver, lo que no estás entendiendo es esto. Y les damos un fruto de la palabra de Dios. Ay, sí tienes razón. Gracias. Y Dios es glorificado. Yo quiero ser un árbol de fruto. Amén. ¿Sí? Y ni siquiera tengo que esforzarme por pujar para producir fruto. No, todo lo que tengo que hacer es meditar en la palabra de Dios para que mis raíces se vayan cada vez más profundo y yo pueda estar absorbiendo y asimilando toda esa agua de verdad que Jesucristo compró para mí en la cruz del Calvario. Entonces, miren, el mundo se está convirtiendo en un desierto a una velocidad estrepitosa. Tenemos por eso que estar nosotros todos tristes y decaídos y secos y ¿cómo se llama cuando una plantita se pone así? Marchitos, esa era la palabra que se me escapaba. Tenemos que estar marchitos nosotros porque la situación es esta y la situación por allá es esta. ¿Por qué? Si el que seamos lo que debemos ser no depende de las circunstancias, de las situaciones, depende de dónde están nuestras raíces. Y dependen del río de vida, de las aguas de las que estamos bebiendo. Yo quiero ser esa clase de individuo. Yo quiero ser esa clase de persona. Quiero ser un árbol que dé mucho fruto. Amén. Bueno, miren, ¿dónde van a terminar estos árboles cuando el Señor nos llame a casa? Salmo 61, verso 1. Alguien dirá, ¿y qué si no se me da la gana ser un árbol de fruto? Pues mire de lo que se va a perder. Salmo 61. No, espérenme, no es el Salmo 61 lo que quiero. Es, déjeme ver. Ahorita le digo qué salmo. Ay, no sé por qué puse ese salmo aquí. Es 92. Estaba viendo la cita que no era. Ese es, gracias. Salmo 92, exactamente, versículo 12. Gracias. Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, que en él no hay injusticia. Y aquí van a estar estos árboles por toda la eternidad plantados en la nueva ciudad diciendo, Dios es recto, todas sus obras son rectas, todo lo que Dios hace es recto, justo. Amén, amén. Gracias a Dios, démosle un aplauso al Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Amén, amén. Yo quiero ser esa clase de árbol. Gracias a Dios. Muy bien. Pero el libro de Efesios dice arraigados y cimentados en amor. Por eso les dije, podemos ir hablando de los árboles, pero les voy a dar 2 lecciones en una. Vámonos a los cimientos. Porque el Señor no solo nos llama a ser árboles,
Isaías 61, por eso me enredé con mis citas, dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Pero el Señor nos llama a ser edificios, templos. Él nos llama a ser templos. Él no solo está convirtiéndonos en árboles, Él está convirtiéndonos en un edificio, en un templo, en un santuario. Amén. Nuestros cimientos tienen que estar sólidos, puestos en la roca, para que lo que edifiquemos encima sea algo permanente y se pueda convertir en morada de Dios en el Espíritu, como dice la Biblia. Entonces, bueno, por supuesto, tenemos que irnos a Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Mateo 7, 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, que sigue, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Lo más divertido es que los dos bandos se ven igual. Los dos están oyendo lo mismo. A los dos se les está dando la misma instrucción, la misma palabra, los mismos principios, pero unos hacen algo con ellos, otros no. Entonces dice: los que no, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vámonos a esta historia, vamos a regresar, pero vámonos a Lucas capítulo 6, verso 46. Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. La misma historia, nada más que con un detalle diferente. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Ven? Los dos hombres empezaron igual, actuaron igual, se veía, pues no actuaron igual, pero en el sentido de buscar edificar una casa, ¿verdad? Edificaron sus casas y las dos casas se veían igual. La apariencia de ambos era la misma. Si nos quedamos solo con la narrativa de Mateo, vamos a pensar como yo pensaba cuando leí Mateo la primera vez. Y yo me quedaba pensando, yo soy arquitecto. Y es como, pero qué tonto. Aquí está la roca, allá está la arena. ¿Qué le costaba al Señor aquel venirse para acá y construir también aquí? Pues que la verdad es que esa no es la historia. Por eso necesitamos Lucas. Lucas no dice que la roca estaba aquí y la arena estaba aquí. Lucas lo que dice es: todo es arena. La roca está escondida debajo. La diferencia es que él empezó a irse hacia abajo, a extender sus cimientos. Y dijo: no estoy satisfecho hasta no encontrar la roca. La roca, ¿saben quién es la roca? Jesús. Sí, pero ¿cómo? ¿En qué sentido? Explíqueme. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Miren, empieza uno a ahondar, por ejemplo, en la palabra de Dios. Una cosa es leer de corrido la Biblia y es necesario hacerlo y hacerlo siempre.
Pero otra cosa es cuando empezamos a detenernos y a escarbar, ¿verdad? A ver, ¿esto qué significa? ¿Cómo puedo entender mejor esto? A ver, vámonos al diccionario, a ver qué me dice. A ver, ¿en qué otros versículos está este principio, estas palabras? ¿Sí? Ok. Muchas veces nos quedamos solo con las teorías. Ay, qué lindo lo que dice la Biblia. Ahora, eso no es hacer la palabra. ¿Sí? Ay, qué lindo lo que me predicaron. Eso no es hacer. Este hombre lo que dijo fue, el hombre sabio, lo que dijo fue, qué maravillosos esos principios. Pero el propósito de todo lo que de todo lo que me enseñan, de todo lo que yo aprendo, de todo lo que yo quiero entender, no es para llenarme de teorías. La razón por la que yo quiero saber, conocer, entender, profundizar, es porque lo quiero conocer de una manera más completa a Él. Esa es la roca. Él. La revelación de Jesús está escondida. Alguien dirá, ay, en los evangelios uno sabe quién es Jesús. ¿Uno sabe? ¿Lo sabe todo? ¿O será que puede uno conocer de una manera más profunda lo que ahí dice? ¿Me explico? Entonces, no es el sentido de solo querer saber o de solo regocijarnos porque estamos oyendo palabras bonitas. Me está llevando eso a tener comunión con la persona de quien me habla en las Escrituras. Me está eso llevándome a conocer de una manera más completa el amor con el que la persona de Jesucristo me ama. Me está eso llevando a entender un poco mejor su naturaleza. Me está llevando eso a tener una relación con Él. Entonces, el hombre sabio estudió porque lo que le interesaba era descubrir a Jesús. Amén. Al otro probablemente lo que le interesaba es dejar que sus amigos supieran cuánto sabía. O llenarse de teorías para rebatirle las teorías a alguien más que no opina igual que yo. Me explico con todo esto. Amén. Pero este hombre llegó hasta la roca, cavó y ahondó. Y lo que encontró, lo que estaba buscando y encontró y dijo, ahora sí puedo empezar a edificar encima, fue una relación. Una relación con la roca, con la persona. Cuando encontró la relación, entonces todo lo que edificó encima se convirtió en algo sólido, estable. En cambio, la otra persona fue a los mismos estudios bíblicos, fue a los mismos servicios, fue instruido por los mismos maestros, los mismos pastores, pero nunca hizo nada con el asunto. No dice que se olvidó de lo que aprendió, no, seguro retuvo mucho, pero hasta aquí solo es teoría. ¿Dónde está la relación? ¿Dónde está el Jesús que busca ser revelado a través de toda esa instrucción? ¿Lo ven? La relación no está allí. En el caso, las teorías están, pero no la relación. Ven la importancia de lo que estamos escuchando. Las teorías están, pero no la relación. Vinieron los vientos, vinieron los ríos, vinieron las inundaciones, la lluvia. Déjenme ver si me los puedo llevar a los versículos. Vámonos a Job 37. Job 37. A ver, voy a tratar de resumir. Vámonos al verso 10, digamos. Job 37, 10, del 10 al 13. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia. Las hará venir. Las aguas de lluvia. Entonces, ¿qué es esa lluvia que golpea nuestra casa? Las pruebas de la vida. Las pruebas de la vida. Amén. Miren, nuestra casa va a ser probada. Sí, tiene que ser. De la misma manera como cuando usted estudió un semestre en la universidad, le tuvieron que hacer un examen al final, ni modo que no se lo iban a hacer. Usted tiene que ser probado, a ver si aprendió o no. En este caso, vamos a ser probados para ver cuán sólido es lo que se supone que somos.
Y vienen las pruebas de la vida, inevitables, ¿no? ¿Han pasado por algún tipo de prueba a lo largo de la vida ya siendo cristianos? ¿Cómo quedó su casa después de eso? ¿Siguió creyendo igual en Dios? ¿O creyó aún más en Dios? ¿O se peleó con Dios? Ven cómo funciona esto, ¿verdad? Amén. Los cimientos. ¿Por qué no nos peleamos con Dios cuando viene una prueba? Porque tenemos una relación. Porque hay personas que se pelean con Dios cuando viene una prueba, pero no lo conocen, pues, no tienen esa relación. Dios no está supuesto a permitir esto. A ver, ¿y por qué no? Dios no puede estar detrás de esto. Si Dios no está detrás, entonces ¿quién? Dios no pudo haber creado esta situación. Bueno, ¿y cuántos creadores hay? Amén. Las lluvias. A ver, luego dice los ríos. Vinieron los ríos, ¿verdad? Los ríos son varias cosas. Pero vámonos a Apocalipsis 12, verso 15. Apocalipsis 12, verso 15. 12, 15. No me voy a meter al contexto, estoy tratando de ganar tiempo acá. Pero aquí estamos hablando de un grupo de gente que está en la tierra, son creyentes y no se fueron en el arrebatamiento. Aquí están, a pasar la gran tribulación. Y en el verso 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Amén. Agua como un río. Salió de la boca del dragón. Salió de la boca del dragón. Si nos vamos a Isaías 59, 19. Isaías 59, verso 19. 59, 19. 59, 19. Yo aprendí a esperar el sonido de las páginas, ¿verdad? Cuando yo todavía estoy viendo, espero un poquito más. Ok, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aguas como un río que vienen del enemigo. ¿Saben qué es? Engaño y error. El engaño y el error que salen de la boca del enemigo, de la boca del dragón. ¿Sí? Y miren, si ya se dieron cuenta, pues van a decir amén, pero si no, a lo mejor se van a sorprender. Pero hay movimientos cristianos enteros que han bebido de las aguas de este río de engaño. Y por eso el mensaje que se escucha en algunos lugares no tiene la pureza que debería tener. Vendrá el enemigo como un río. A veces nos pasa con nuestros chicos, van bien. Entran a la universidad y se encuentran con uno de esos catedráticos que se pasan de listos. Y el río de engaño, ¿verdad? Y de repente empiezan a cuestionar a Dios, empiezan a cuestionar lo que creen, empiezan a cuestionar su fe, etcétera. El río de engaño. ¿Cómo estaban los cimientos? ¿Había una relación? A lo mejor no, si eso nos tumbó la casa. Amén. Ríos. ¿Ok? Luego dice vientos, van a venir los vientos también. Esto es tremendo. Bueno, los ríos también están relacionados. También hay citas que relacionan los ríos con alguna vez su carne, su naturaleza carnal. ¿Ha estado en esos periodos en donde usted cree que no va a tener ningún control sobre los deseos, impulsos de su carne? Épocas en donde uno está librando unas batallas tremendas y uno dice, pero ¿y esto qué pasa con esto? ¿Sí? Algo aquí adentro se quiere revelar, algo aquí adentro quiere salir corriendo, algo aquí adentro quiere hacer algo que conscientemente sabe uno que no lo puede hacer porque está mal, pero porque esa cosa quiere hacerlo. Hay épocas de épocas. Bueno, también hay versículos que asocian los ríos con esos
momentos que enfrentamos de vez en cuando en donde nuestra carne está alborotada y loca. Y si no tenemos cuidado, vamos a dejarnos someter por los deseos de la carne y vamos a ofender a Dios. Amén, amén. Pero ¿qué pasa cuando vienen esa clase de ríos a una casa que está cimentada sobre la roca? Bueno, si tropezamos y caemos, vamos a decir, soy culpable, me arrepiento, perdóname. Nos levantamos y seguimos caminando porque amamos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Ven lo que estoy diciendo? Amén. Los vientos, el libro de Mateo menciona los vientos. Miren, los vientos también tienen que ver con las doctrinas engañosas del mundo, del diablo. Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios 4, 11. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Sí? No, o sea, lo que estamos edificando va a ser probado por todas estas cosas. El Señor una y otra vez en el Nuevo Testamento dice que estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nos vamos a presentar como un santuario cuando estemos delante del Señor. Amén. O vamos a estar edificando sobre cimientos en donde no hay, o sea, sobre la arena en donde no hay una relación con la persona de Jesucristo. Y cada poca cosita que avanzamos, ¡pum!, un problema y ¡pum!, ¿dónde está Dios? Vientos de doctrina y empezamos a dudar de Dios. Y empezamos a pensar, tal vez me enseñaron mal, tal vez es por allá. ¿Lo ven? Tremendo. Entonces, Efesios dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, una relación de amor con Jesús, eso nos va a llevar a entender por experiencia plenamente las alturas, las profundidades, la anchura y la longura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Amén. Es increíble a lo que el Señor nos ha llamado. Y mientras más sólidos nuestros, así como el árbol, mientras más profundas las raíces, viene un huracán, el árbol sigue parado. Más arraigado, más sólido y más frondoso, porque ahí está el agua. Lo mismo un edificio. Mientras más profundos y sólidos los cimientos, mayor la altura del edificio que podemos nosotros construir. Amén. El secreto de todas esas torres de 80, 100, 120 pisos que se hacen hoy en día está en los cimientos. Y saben, es maravilloso. A veces la gente pregunta, ¿y cómo pueden construir a la orilla del mar un edificio de 100 pisos? Es fácil. Lo primero que tienen que hacer es estabilizar el terreno. Convertirlo en un terreno sólido. Entonces empiezan con unos martillos gigantes a poner unos grandes troncos de concreto que se llaman pilotes. Y por pura fricción empiezan a quedarse los pilotes allí. Estabilizan el terreno, lo hacen lo suficientemente sólido y le ponen el peso de un edificio de 120 pisos encima. Porque lo primero que hicieron fue estabilizar el terreno. ¿Cómo está su terreno? ¿Cómo está su terreno? Amén. Arraigados y cimentados. Así es que trabajemos en nuestras raíces y trabajemos en nuestros cimientos. Y busquemos llegar a tener esa relación personal viva con el Señor Jesucristo. Ese es el éxito para estar firmes, no importa lo que venga, no importa lo que pase. Firmes, frondosos, fructíferos y estables. Amén. Démosle a Dios toda la gloria. Démosle gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias por la instrucción que nos das por medio de tu palabra, Padre Santo, para que ahora empecemos nosotros a hacer lo que nos corresponde hacer. Y Señor, gracias porque encima de todo, tú produces en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y si queremos,
Queremos tener raíces profundas. Queremos tener cimientos sólidos. Si queremos, tú pusiste el querer. Quiere decir que el hacer viene detrás. Haznos hacer, Señor, lo que nos toca. Hazlo tú a través de nosotros. Pero ayúdanos a hacer árboles frondosos, árboles que den mucho fruto, no importa qué. Porque las raíces están en el río de vida. Y por el otro lado, haznos construir un edificio sólido, estable, permanente. Una casa de Dios que está construida sobre cimientos sólidos que están puestos sobre la roca de nuestra relación de amor con la persona del Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a hacer lo que nos corresponde. Tú harás el resto, Señor. Gracias, Padre. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Te amamos. Obra tú esto en nosotros, Señor. Tú también prometiste que aquel que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Así es que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Te tenemos dentro? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Démosle gracias, démosle toda la gloria. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Ahora, antes de cerrar, allí, póngase de pie si es tan amable, sigamos tocando acá. Y allí donde está, haga una oración, pero personal. Yo no voy a orar por usted, usted va a orar por usted mismo. Y tome lo que acaba de escuchar y diga, Señor, eso quiero. Forma eso en mi vida, Señor. Hazme tener raíces sólidas, profundas, raíces profundas. Hazme encontrar el manantial, encontrar la fuente y beber de las aguas del río de vida, del río de verdad, de tu palabra, de tu verdad. Órele usted al Señor. Amén. Órele usted, dígaselo usted. Dígale, Padre, yo quiero todo eso que acabo de escuchar. Eso es lo que quiero. Quiero tener cimientos sólidos, estables, profundos, puestos en la roca, Quiero tener una relación de amor con la roca de la persona de Jesús. Eso quiero. Dígaselo a Jesús. Señor, eso quiero. Eso es lo que me hizo a mí crecer y encontrar al Señor. Cada cosa que me decían que podía ser mía, y yo decía, eso quiero. Señor, haz lo que tengas que hacer. Ayúdame a hacer lo que tenga que hacer. Pero eso quiero, Señor. Eso quiero ser. Eso quiero hacer, Señor. Eso lo quiero para mí. Raíces profundas, cimiento estable. Eso quiero para mi vida, Padre. Gracias. Ayúdame tú, Señor. Tú lo vas a hacer, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle otra vez toda la gloria al Señor.